La humildad es algo difícil de practicar. A veces, aun cuando estamos hablando de humildad, se nos nota la misma arrogancia al estar hablando de ello. La humildad nos identifica como verdaderos seguidores de Jesús. Para muchos, el cristianismo es una religión de gente sin compromiso, de gente sin dignidad, de gente que no entiende algunas cosas que para muchos es importante. Pero déjeme decirle, el cristianismo se compone de grupo de personas que hemos asumido con toda claridad cómo debemos conducirnos en la vida como creyentes. Para muchas veces nos saludamos y entre nosotros mismos y nos llamamos siervos. Pero ¿sabe usted lo que esto significa? Hay muchos pastores que se saludan siervos y somos consiervos. Pero a veces queremos y nos gusta que nos llamen siervos, pero no queremos servir. Por eso es que los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Esto es importante. Señor, enséñanos a orar. Y vemos a través de la Biblia mucha enseñanza con bastante trascendencia necesaria en la vida del creyente. Pero muy pocas veces nos ponemos nosotros o nos detenemos a pensar cómo podemos vivir una vida auténtica delante de Dios primeramente y delante de los hombres como verdaderos cristianos. La vida cristiana no es una vida de arrogancia, es bien difícil de entenderlo. Pero nos va a ser un poco más fácil cuando veamos que el mismo creador del universo de pronto estaba en la cruz muriendo por aquellos que le despreciaban. En la Biblia encontramos que en esa hora que se acercaba de ir a la cruz, Jesucristo iba a morir y antes de pasar a la cruz, Jesús quiso darles una lección a sus discípulos. Una lección que iba a tener trascendencias profundas en la vida de ellos. Ellos estaban acostumbrados y tenían su ley, era ojo por ojo, diente por diente. Era la ley. Pero Jesús empieza a darles un ejemplo de humildad. Estaba por efectuarse también la traición más terrible. Judas lo iba a vender. En ese momento tan difícil, que uno de los que estaba ahí le iba a entregar, Jesús quiso decirles a ellos: esto que yo hago, tendrán que hacerlo ustedes. Hay muchos creyentes que practican el lavamiento de pies. Yo no estoy en contra de ello. Pero esto es más profundo que simplemente lavarse los pies. Esto es algo, la enseñanza que Jesús quería proyectarle a aquellos hombres que iba a comisionarles a llevar su palabra, a una enseñanza que tenía grande profundidad. Una enseñanza que iba a tener grande trascendencia en la vida de los nuevos creyentes. Hermanos, si queremos ver al mundo, a las personas que no tienen a Cristo, rendirse a sus pies, tenemos que aprender lo que significa humildad y practicar lo que es la humildad. Si queremos alcanzar a un mundo que se encuentra perdido, a un mundo que no tiene esperanza, a un mundo que vive sin Dios, tenemos que mostrar con nuestros hechos, con nuestra vida, lo que significa ser un hijo de Dios. Por eso, cuando yo veía este texto bíblico y lo leía una y otra vez y hacía una evaluación de mi vida,
no de la suya, sino de la mía. Y yo veía, y yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible? Pedro estaba en lo correcto cuando le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. No, ¿cómo es posible? Porque él sabía, o los discípulos sabían, lo que significaba Señor, la palabra Señor. Sabían también lo que significaba lavar los pies y qué persona es lo que lo hacía frecuentemente. Él entendía esto. Y mientras yo realizaba, porque leo y observo el texto bíblico, yo pensaba y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el mismo Dios en la persona de Jesucristo se arrodillara? Porque para lavar los pies a una persona hay que arrodillarse, no lo podemos hacer parado, a menos que lo pongamos a hacer candelita, como dicen algunos, y lavarlo así. Tenemos que arrodillarnos, doblar nuestras rodillas, tomar sus pies y lavarlos. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios estuviera haciendo eso? A eso se refería el apóstol Pedro cuando él dijo, tú no me lavas los pies. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? No. No es posible. No es comprendible lo que tú quieras hacer conmigo. ¿Cómo es eso que mi Señor? ¿Cómo es eso que el Mesías, el Hijo de Dios, se arrodilla a mis pies? No es posible. Tenía toda la razón el apóstol Pedro. Era inconcebible. Por eso es que yo digo, este sí es un ejemplo de humildad. Porque a veces a nosotros nos obligan a ser humildes. Porque no tenemos otra alternativa. Pero a Jesús no. Él es el creador de todo lo que existe. Estamos admirados porque está cayendo nieve hoy en este día. Ya habiendo una temperatura de 70 y pico 2 días atrás, ahora tenemos nieve. Él creó eso. Él creó todo lo que usted tiene y lo que usted ve. Lo creó usted y a mí también. Y todo lo que tenemos viene de parte de Él. Y ahí es donde entra la polémica, razonando humanamente. ¿O cree usted que uno de estos grandes hombres de tanto poder